Buenos días, bienvenido de nuevo a esta sesión que nos corresponde el día de hoy. En esta sesión vamos a aprender a utilizar el participio de maya, que es el uso del de cómo se queda la traducción en el momento de agregarle a los verbos este sufijo. ¿De acuerdo? Entonces esto es bastante nuestro objetivo, que ustedes identifiquen el uso del participio en la vida cotidiana o el pasado participio como tal. Entonces vamos a ir poniendo ejemplos para que quede claro su uso, de qué manera se aplica, qué se puede decir de esta manera. El pasado participio son aquellas acciones que se dicen pero no se especifica quién hace la acción de la expresión, ¿de acuerdo? Entonces solo se puede hablar de las acciones y nada más. Entonces vamos a poner unos ejemplos de ello. Entonces aquí tenemos tres animales, ¿de acuerdo? Tenemos Tsimim, Keikem y Chupulhuacash. Entonces, si yo uso esto, por ejemplo, allí dice, persiguieron al caballo. Al captar persiguieron al caballo. ¿Quién lo hizo? No sabemos. Entonces, solo se dice, persiguieron al caballo. Pero si yo quiero decir quién lo hizo, aquí puedo identificar como quién. Tumem le Winnick. ¿De acuerdo? Persiguieron al caballo por el hombre. Entonces no aparece, entonces solo estoy acusando, no indica quién. Solo persiguieron al caballo por el hombre, nada más, listo, se puede decir, ¿no? Para que lo persiguieron al caballo por el hombre, para que lo amarren. Entonces podemos decir para tial u kashik, tial u kashik, porque nos ha dado. Entonces, persiguieron al caballo por el hombre para que lo amarre. Entonces así iría, ¿no? Entonces vamos indicando más cosas que pueda hablarse de una situación que ya ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces vamos con otro ejemplo con el del cochino. Vamos a utilizar, repito nuevamente aquí, por ejemplo, ya se dieron cuenta como en las clases anteriores, a los verbos transitivos siempre le quitamos el ic o el a. En ese caso, por ejemplo, lo mismo sucede, es al captar el transitivo de pasado, le quito el a y le agrego el a para conjugarlo. Lo mismo sucede con los demás verbos. Vamos a poner que vendieron al cerdo. Entonces con ic le quito el ic, le agrego el ap, con ap le queque. Vendieron el cochino para la fiesta, ¿no? Tial le quimbesa. Vendieron al cerdo para la fiesta. Entonces, o sea, para que sea usado para la fiesta, o el dinero será usado para la fiesta, ¿no? El sentido, pues, de acuerdo a como el contexto en la que la estés utilizando, en la que la estés empleando. Entonces, lo que nos interesa es aprender a utilizar el participio en estas terminaciones. Con aplique que antiale vendieron al cerdo para la fiesta, ¿de acuerdo? Así quedaría el ejemplo con este del cerdo. Vamos a poner el de la vaca. Sacaron a la vaca para comer. Vamos a poner el cerdo, la vaca va a comer. Entonces alguien lo sacó. Vamos a poner hoksik o hoksa es el verbo. Entonces le agrego el a para que sea el participio. Hoksa lech polwakash tial hanat. Sacaron a la vaca para comer, ¿no? Entonces alguien lo sacó para que él coma. Entonces aquí estamos diciendo la situación del uso del participio con el have, ¿no? Es muy sencillo, lo que sí es checar el complemento, ¿no? Justificar por quién lo hizo, para qué se hizo. Existe un tercero que es Yolal como causa-consecuencia, también lo vamos a ir checando durante el transcurso de este video. Vamos al siguiente ejemplo.
tenemos, perdón, aquí vamos a cambiar al gatito y al conejito, conejo, de acuerdo, Tuul. Así tenemos el nombre de los tres: Beck, perro, Miss, gato, Tuul, al conejo. Entonces vamos a poner al perro como por ejemplo regañaron al perro por, vamos a poner por mi tío, por ejemplo. Vamos a poner que ya, es que ya, el verbo que ya, Pepec, regañaron al perro por mi tío. Tumen in regañaron al perro por mi tío, correcto. Entonces tenemos el verbo ya conjugado en participio, haciendo referencia a quién y por quién lo hizo, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de habla se puede utilizar para decir las acciones y no queremos decir quién lo hizo, nada más que pasó, ¿de acuerdo? Con el gatito, vamos con el gato, mis. Entonces aquí podemos poner con el gato el verbo regalar. Entonces siap. Entonces siap sería el verbo. Siap de mis, regalar al gato a mi hermana, por ejemplo. Le regalaron al gato a mi hermana. Siap le mis tinkik. Por ejemplo, le regalaron el gato a mi hermana. Entonces así quedaría esto, ¿de acuerdo? Vieron un conejo, pero si queremos poner, vieron un conejo en el patio. Entonces el verbo ver es ila. Entonces vamos a poner ila. Un conejo, ya saben, de números. Un tool, estamos hablando de un ser vivo. Un tool, en el solar, por ejemplo, en el patio. Entonces te tanca, ¿no? En el patio. Vieron un conejo en el patio. ¿Quién lo vio? Todavía no sabemos, pero alguien lo vio, ¿de acuerdo? Entonces también se puede decir esto de esa manera, las expresiones, ¿de acuerdo? Espero que si me voy explicando realmente de cómo se usa este tiempo, ¿de acuerdo? El participio de esta manera. Vamos aquí con estos otros dos ejemplos, ¿de acuerdo? Tenemos al león y al venado. Cancó, el león, y que al venado. Entonces, podemos poner al león, encerraron al león en el zoológico, por ejemplo. Vamos a poner calaf es el verbo. Calaf, encerraron. Le cancó de cuchil, balcheo. Encerraron al león en el zoológico por el presidente, por ejemplo. Tumen le halach winik, por el presidente, ¿de acuerdo? Encerraron al león por el presidente, ¿correcto? Entonces aquí tenemos en dónde la encerraron y por quién lo hizo, ¿no? Calab le cancó de cuchil balcho, tumen le halach winik. Correcto, así quedaría. Entonces también vamos con el del venado. Cazaron un venado por las personas malas, por ejemplo. Sería cazar es de zona up, de que tumem le está calificando cas winik por esas personas malas, ¿de acuerdo? El le y el of ya saben que es el demostrativo, califica, nada más está antes del verbo. Entonces cazaron al venado por las personas malas o por esas personas malas, ¿de acuerdo? Entonces así quedaría también la expresión. Todo el complemento que estamos utilizando aquí es lo que ustedes ya saben hacer. Lo que vamos agregando aquí es cómo quedan los verbos en participio con el a, ¿de acuerdo?
continuamos. Como ustedes ya se dieron cuenta, aquí no hay auxiliares, solamente le agregamos al verbo. Vamos con otros ejemplos. Ejemplo, comieron la hierba por el gusano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner comer, sería han ta'ab lele tumem le shnokol, correcto. Han ta'ab lele tumem le shnokol, comieron a la hoja por el gusano, entonces así estaría la expresión. Trajeron miel por la abeja, por ejemplo, taza es el verbo, le agrego el ab, para decir trajeron la miel, el kab, tumem, el kab, trajeron la miel por la abeja, ¿de acuerdo? Trajeron la miel por la abeja, taza, le kab, tumem, le el kab, por ejemplo, ¿correcto? Con la serpiente podemos poner mordieron a mi perro por la serpiente. Por ejemplo, morder es chi'ik, por ejemplo. Entonces solo me queda el chi, le agrego el ab, pero va pegadito, chiab y pek, mordieron a mi perro por la serpiente. Tumem le cam, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya se dieron cuenta, también en base a esto pueden ser los pronombres, digo las acciones y quién lo hizo, ¿de acuerdo? Entonces también se puede pasar esto de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí espero que me voy explicando con el uso del participio, ¿de acuerdo? Comenzamos con el siguiente, con la mosca. ¿Qué podemos poner? Vamos a poner que trajeron a las moscas por la carne podrida, ¿de acuerdo? Taza es el verbo, entonces taza le yashkacho, vamos a pluralizarlo para que sea en plural. Yashkacho tumem tu le bacó, correcto, ¿de acuerdo? Trajeron a las moscas verdes por la carne podrida, ¿de acuerdo? Entonces esa es la circunstancia, la razón, ¿de acuerdo? De esa manera se puede decir, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, por ejemplo, también se puede utilizar en ese sentido los prenominales, como vimos en el anterior, que alguien me haga un favor en relación a esto. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí, por ejemplo, me compraron una paloma porque me gusta, por ejemplo, y entonces uso el verbo como tal, mam, le agrego el ab, como es alguien que hizo una acción para mí, le agrego el tem, puede ser manaptech, manapti, manatom, manatech, manantio. Sí, depende hacia quién va dirigida la acción que se hizo. En ese caso diría manaptem, me compraron. Si tú dices manaptech, te compraron, o sea, algo para ti. Si es para él, aquí le agregamos manapti, algo para él. Para nosotros sería manaptom, para nosotros. Entonces, vamos a complementarlo para que quede más. Manaptom untul ukum, nos compraron una paloma. Entonces, si podemos decir que es a ustedes, les compraron una paloma, por ejemplo, manaptesh untul ukum. ¿De acuerdo? Entonces, a alguien les compró una paloma, depende del contexto, puede ser que a ustedes o puede ser para ustedes, no depende del complemento que se le esté poniendo a la oración, ¿de acuerdo? Entonces yo lo puedo dejar aquí, me compraron una paloma, vamos a poner para que cante, ¿no? Es una consecuencia, yolal ukay, para que me compraron una paloma para que cante, porque me gusta. Por ejemplo, tumen uts ting pitch, por ejemplo, porque me gusta.
me compraron una paloma para que cante porque me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido puede ser que me guste la paloma o me gusta la canción de la paloma, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿no? Puede tener la expresión. Como ustedes ya se dieron cuenta, esta es esa partecita, por ejemplo, espero que haya quedado claro. Tiene que tener la terminación en aquí, ¿de acuerdo? Para que sea funcional esta acción, porque si no tú no pones esta T a las terminaciones, ya no serían favores, ¿no? No serían alguien que haga un favor para ti, ¿de acuerdo? Entonces así quedaría. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí, mataron a un pato bajaron al pato por el camión, por ejemplo. Yach es el verbo bajar, le agrego el ab, yachab le kutzha por el camión, tumen le, kis butz, mataron al pato por el camión o por el carro, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos poniendo yachab le kutzha, tumen le kis butz, así quedaría la expresión, ¿de acuerdo? Pero ya como yo les comentaba, por ejemplo, que podemos poner verbos que puedan caer en ti, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones, vamos a ver algunos ejemplos donde se te agregan, por ejemplo, a tu persona, la acción, o sea, lo que dicen cae en ti. Por ejemplo, vamos a utilizar esto, el tanab, hablaron, dice. Entonces, para que si es a mí la acción, sino que no es un favor, sino que a mí me están llamando, aquí estaría tanabem. Te hablaron a ti, por ejemplo, te hablaron a ti, aquí sería tanabech. Te hablaron a él, sería, por ejemplo, tanabi, por ejemplo, así quedaría. Nos hablaron, tanabom, los hablaron, tanabesh, por ejemplo. Los hablaron a ellos, tanabob, ¿de acuerdo? Entonces va directamente la acción al pronombre, sino que no a un objeto determinado, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo, los hablaron, tanabob. Si yo uso, por ejemplo, esto, de los, por ejemplo, perdón, los shab, Bech, aquí dice, te golpearon, ¿de acuerdo? Los Bech, te golpearon, entonces, pero entonces, si yo pongo, vamos a ver la diferencia, cuando yo les pongo que ponen la T aquí, por ejemplo, los Shabtech, te lo golpearon o te golpearon, o sea, alguien de ti o alguien golpeó en vez de que tú lo hagas, te hicieron un favor, ¿de acuerdo? Los Shabtech, de Makup que te golpearon a la persona que te odia, por ejemplo, pero en cambio si lo dejamos así, la acción de que te golpearon es a ti, ¿de acuerdo? Golpearon, pero a ti, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cambia el sentido, como yo les menciono. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, el si, siab, por ejemplo, aquí dice siabem, me regalaron, ¿no? Siabech, por ejemplo, te regalaron, pero a ti. Pero si yo le pongo esto, siabtech, te regalaron, puedo poner una ropa, por ejemplo, un pelnoc, ¿de acuerdo? Te regalaron una ropa, entonces aquí sí. Pero si yo dejo esto aquí, dice, siabech, te regalaron una ropa, aquí sí está mal gramaticalmente esto. Realmente esto sí te dice te regalaron, pero es a ti, no la ropa, ¿de acuerdo? Entonces, para que tenga un sentido gramatical correcto, esto tiene que estar así, esta expresión. No sé si me estoy explicando en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, el cocinar, por ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, chacabech, aquí dice te cocinaron, o sea, hasta te vas a reír, dice te cocinaron, no puede ser, ¿no? Pero si tú le pones esto, chacabtech, vamos a poner frijol con puerco, por ejemplo, bulil
bulil keiken chakaptech, bulil keiken, entonces te cocinaron frijol con puerco, no te cocinaron a ti. Así como les digo, pero que si tú dejas así, pues ya va a ser, el pronombre cae en ti, ya no tendría sentido la expresión. Tiene que ser para que esté correctamente de esta manera, ¿de acuerdo? Porque está riendo, no le estoy llamando de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Un ejemplo más, ¿de acuerdo? Espero que vaya quedando claro el uso de los pronominales para este tipo de expresiones. Veamos con un verbo más. Te llevaron al cine, por ejemplo. Visabech te kuchil chan. Te llevaron al cine. Ahora sí, ya lo vieron. Aquí está directamente. ¿A quién llevaron al cine? A ti, ¿de acuerdo? No tiene que ir la T aquí, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Es a ti. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí la T, aquí tengo que con te llevaron a tu hijo. Por ejemplo, aquí es un favor que alguien hizo de llevar a tu hijo al cine, de acuerdo, a tu hija al cine, por ejemplo, a tu hija al cine. Entonces aquí sí puedo poner la T, pero digo a quién llevaron. En vez de que yo lo haga, alguien lo hizo por mí y lo llevó en este lugar, ¿de acuerdo? Entonces así quedaría el uso de los prenominales con el participio a. Espero que me haya explicado. Les agradezco que me hayan escuchado. Entonces, saludos, un gusto saludarlos nuevamente en esta semana y nos vemos en la próxima sesión que nos corresponde. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya estamos en contacto, ¿de acuerdo?